Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Akotz veremos el tema, expresiones letales. Comencemos leyendo el verso base. Primera de Reyes 19 del 1 al 5 nos dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, Basta ya, oh Yahweh, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un malaj le tocó y le dijo, Levántate, come. Uno de los errores más comunes y horribles que cometen los creyentes es el pensar que las palabras no tienen poder. En el reino de los cielos todas las cosas acontecen por medio de las palabras. Tú estabas camino al abismo y un día escuchaste la palabra de Yahweh Elohim, la creíste en el corazón, confesaste y hablaste palabras de salvación, y hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces no me digas que la palabra no tiene poder. Hay un dicho americano que dice, las piedras y los palos me pueden herir, pero las palabras no. Mentira. Las palabras te pueden causar mucho más heridas que las piedras y los palos, porque el Tanaj dice en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué pasa si alguien viene con una espada y te corta varias veces? Te va a matar. Y lo que está diciendo este texto es que hay palabras que asesinan, hay palabras letales, hay palabras que hacen sangrar tus emociones, hay palabras que te pueden desenfocar, pero la gente no lo ve así. ¿Saben lo que dice el Tanaj? Que Caleb mandó llamar a los 10 espías y les dijo, cállense, dejen de hablar mal. Y tú tienes que aprender a decirle a la gente, ¿por qué no te callas? ¿Tú quieres hablar? Habla con otra gente, pero a mí no me vengas a traer una maldición. ¿Sabes cuál es el problema de los creyentes? Creen que maldecir es lanzar una maldición propiamente dicha, pero no, la maldición es maldecir, decir mal. Cuando alguien te dice a ti, es por eso que tú nunca vas a lograr nada, te está maldiciendo, te está maldiciendo. De igual manera, cuando alguien te dice a ti, Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente, te está bendiciendo, porque hay poder en las palabras. Tan efectivo es esto, que tú puedes hablarle a las flores, y las flores entienden, florecen, sienten, porque todo lo que vive escucha, y todo lo que le digas a algo viviente lo afecta. Y hay palabras que te sanan, pero hay palabras que te matan, y usted tiene que elegir a quién usted le permite hablar en su vida. El estado en que tú estás está muy conectado a quien está hablando sobre tu vida. Tu emuná viene por el oír la palabra de Elohim, y tus temores vienen por escuchar cualquier cosa que no es la palabra de Yahweh. El Tanaj dice en Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios se empobrecen. Es decir, que las palabras tienen el poder hasta de empobrecerte. En Proverbios 18:8 dice que el chisme entra hasta las entrañas. Hay gente que un chisme lo puede enfermar. Y aquí viene lo fuerte. Un chisme
es una maldición. Aquel que cuenta chismes está maldiciendo, y ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos. Y todo aquel que se presta para escuchar el chisme es copartícipe del maldiciente. Regresemos al texto base que habíamos leído. Aquí estamos viendo a uno de los profetas más poderosos de la historia, Elías. Y sin embargo, Elías recibe ciertas palabras que lo sacan de onda, lo desenfocan. Hay una trilogía diabólica para que te lleguen las palabras erróneas, y esto lo enseña el libro de Primera de Reyes. El número 1 de la trilogía satánica es aquel que te difama, el que distorsiona tu imagen. Mira lo que dice Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Lo que le está diciendo Elías es: yo profetizo que viene lluvia, y Acab dice: qué bueno, porque se está muriendo todo. Y el profeta desata lluvia y todo lo muerto vuelve a vivir y florecer. Sin embargo, mira lo que Acab le dice a Jezabel. Primera de Reyes 19:1 nos dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y tú dirás: ¿qué le habló? ¿Le habló de la lluvia? No. El texto dice: y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Es decir, Elías hizo muchas cosas buenas, pero Acab no le dijo a Jezabel lo bueno, solo le dijo aquello que él consideraba malo. Y hay gente que lo único que buscan en tu vida son los errores que tú cometas, y tú puedes haberte pasado una vida haciéndole bien, pero ellos están al pendiente de una sola cosa, aquello que ellos piensan que tú hiciste mal. Ellos se olvidan de todo lo que tú les proclamaste, se olvidan de todo lo que tú hiciste, se olvidan de todo, pero nunca se olvidan de tus supuestos errores. ¿Por qué hay gente así? Porque el diablo los entrena así. Hay creyentes que son así. Tú cometes un pequeño error y comienzan a chancarte por el chat. Y va a haber gente diabólicamente ungida para hacerlo. Nunca van a decir lo bueno de ti, solo hablan lo malo. Jezabel recibe la noticia de parte de Acab, pero la recibe distorsionada, porque Acab nunca le dice el milagro de la lluvia. Acab no le habla de esto, habla simplemente de cómo Elías asesinó a los profetas de Baal. Acab hace esto porque sabía cómo reacciona la demonia de su esposa. Aquí viene la segunda parte de la trilogía satánica. Es aquel que maldice. En el verso 2 mira lo que dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, te voy a degollar, te voy a cortar la cabeza, tal y como hiciste con los profetas de Baal. Y esos son los que maldicen. Generalmente los que maldicen tienen un perfil supuestamente arrujim. Estos son las personas que andan en la asamblea diciendo: esto es lo que Elohim dice para usted. Siempre los que maldicen son gente que lo hace supuestamente apoyado en la palabra del Creador, como si el Creador le gustara maldecir. Y Jezabel suelta una maldición, pero mira cómo dice: así me hagan los dioses. En otras palabras, yo acabo de recibir un correo electrónico del cielo, o donde ella pensaba que era, y este correo me dice a mí: tú mañana vas a morir. Y hay muchos de ustedes que no solamente están siendo difamados, sino que están siendo maldecidos. Y aquí viene el tercero de la trilogía satánica, el mensajero.
El mensajero es el que te lleva a la maldición. Ahora miren esto. Ese mensajero generalmente te dice: mira, yo no tengo la culpa de nada. Yo nada más vine para informarte. Ese es el chismoso, amigos. Ese es el que tiene la unción del chisme, ¿tú entiendes? El texto escritural ni menciona el nombre del mensajero, porque el mensajero siempre se limpia. Yo no me meto en nada, pero de todas formas tengo que informarte. Somos amigos y yo tengo que darte esta información para que te cuides, para que hagamos plegaria. Siempre el mensajero viene de parte del Creador supuestamente, pero nunca asume responsabilidades, porque eso es lo que el mensajero busca: llevarte una maldición. En vez de matar la maldición, te la lleva. ¿Hasta ahora me estás siguiendo? Y una vez que esa trilogía satánica completa el circuito diabólico de llevarte la maldición, entonces, si tú lo escuchas, esa maldición hace un efecto en tus emociones. Elías comete el error de escuchar lo que el mensajero le dijo, que Acab había provocado y que Jezabel había decretado. Y hay muchos de ustedes que están todo el día recibiendo mensajes erróneos, palabras letales, maldiciones, y ustedes no saben que eso te está afectando en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida, Arujim. Y ustedes andan diciendo que eso es de parte de Yahweh, pero no viene de Yahweh. Yahweh ni es chismoso, ni maldice, ni anda hablando de nadie. Usted tiene que impedir que las palabras letales lleguen a tu vida, porque si te llegan, te van a dañar, te van a herir, te van a hacer sangrar. ¿Qué pasó con Elías? Cuando Elías escucha esas palabras, ahí no valió el poder de Yahweh Elohim. ¿Cuántos de ustedes saben que Elías era poderoso? ¿Cuántos de ustedes saben que Elías tenía unción? ¿Cuántos saben que Elías tenía una asignación celestial? ¿Cuántos saben que Elías fue capaz de confrontar a 450 profetas de Baal y degollarlos? ¿Cuántos saben que el hombre hacía que el cielo se cerrara o abriera? ¿Cuántos saben que levantaba muertos? ¿Cuántos saben que hacía caer fuego del cielo? Sin embargo, le dio paso a esas palabras y después dicen que las palabras no tienen poder. ¿Qué pasó con Elías? Número 1. Le cambiaron el enfoque. Dice que él comenzó a ver el peligro. Y cada vez que tú escuchas algo que no es palabra de Yahweh, tu enfoque cambia y tú comienzas a ver el peligro, lo difícil. Hay que tener cuidado. Tú desarrollas una paranoia, Arujim. Hay una paranoia emocional y hay gente que está todo el tiempo escamado. ¿Por qué? Porque si la emuná viene por el oír la palabra de Yahweh, el temor viene por oír cualquier cosa que no es palabra de Yahweh. Entonces Elías cambia de enfoque y él comienza a ver lo que no tenía que ver. Hay muchos de ustedes que están viendo cosas que no deben ver. Lo segundo que le pasa a Elías cuando oye esto es que comienza a tratar de salvar su vida, y tú comienzas a hacer en la carne lo que solo Yahweh puede hacer en el Ruj. Y hay mucha gente que se pasa el día tratando de proveerse su propio milagro. ¿Por qué? Porque como no tiene emuná, lo que tiene es temor y dice: si yo no me ayudo, ¿quién me va a ayudar? Pero el que tiene que hacer eso es solamente Yahweh tu Elohim. Y Elías comienza a salvar su propia vida. Él dijo: hay mucho peligro, tengo que salvarme a mí mismo. Usted no tiene que proveerse a sí mismo. Usted no tiene que sanarse a sí mismo. Usted no tiene que hacer las cosas en su propia fuerza. Usted tiene que habitar al abrigo del Altísimo y Yahweh se encarga de todo. Y lo tercero que le pasa a Elías
ya es que experimenta una total y completa pérdida de su devoción y de su emuná. Y en el verso 4 él dice: basta ya, oh Yahweh, quítame la vida, mátame, ya no quiero vivir, ya no quiero seguir, ya no quiero permanecer. En otras palabras, él pensó que Yahweh estaba detrás de esto. Él perdió su emuná, él perdió su devoción. ¿Y dónde comienza todo esto, amigos? En las palabras. Palabras negativas derribaron al más poderoso profeta de la tierra. Y todavía los creyentes siguen hablando tonterías. Hay gente que asiste a sus iglesias solamente para ser maldecidos. Los pastores cristianos se paran en los púlpitos, maldicen a la gente diciendo: si no traes el diezmo, el Creador te va a castigar, estás robando al Creador, por eso las cosas no te salen bien, etc. Es maldición lo que están profiriendo, es maldición, amigos. Maldición es maldecir. Hay un montón de maldicientes en esas iglesias cristianas y mucho pueblo todavía sigue cautivo allí, recibiendo todas esas maldiciones. Entonces vemos en este pasaje al más poderoso profeta de la tierra derribarse por palabras que no debió escuchar, palabras que jamás debieron entrar en su corazón, palabras que fueron como golpes de espada y lo hicieron sangrar. Y si eso le pasó a Elías, a ti también te pasa. Demasiado gente hablando lo que no debe hablar a tu vida. Por eso es que generalmente tengo cuidado a la hora de leer los mensajes de WhatsApp o Messenger, porque en ciertas ocasiones encuentro solo palabras de maldición y me afectan. Ahora bien, ¿qué hizo Yahweh con Elías? Él no lo regañó, él no lo reprendió, él no se sumó a la babosada de Acab, de Jezabel y del mensajero. ¿Sabes lo que Yahweh comenzó a hacer con el profeta? Comenzó a hablarle palabras de vida, porque si volvemos a lo que leímos en Proverbios 12:18, donde dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Como entendemos que Yahweh no está en el negocio de condenarte, de destruirte y de arrojarte al suelo, lo que Yahweh te va a hablar son palabras de vida, palabras que te edifican, palabras que te hacen levantar, palabras que te dan emuná. Y aquí es donde tú tienes que aprender a distinguir las palabras de Yahweh de las palabras de la trilogía satánica. Aprende a hacer lo que David hizo, que cuando su hermano Eliab le dijo: yo sé tu malicia, yo puedo ver tu corazón, David le dijo: cierra el pico y lárgate de aquí. Y David se dio media vuelta y nunca volvió a escuchar a ese baboso. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que mandar a algunos creyentes a callarse la boca. Usted tiene que decirle a esos creyentes: deje de hablar disparates y comience a hablarme vida. Usted tiene que dejar de oír voces que lo están destruyendo. Usted tiene que dejar de oír a la gente que está hablando de parte del abismo. ¿Alguna vez has escuchado a gente que decía: yo me soñé que tú ibas a morir? Eso es una maldición, amigos. Eso es maldición. Y los creyentes están acostumbrados a escuchar esas babosadas y después se derrumban en la emuná y no saben por qué. Porque las palabras actúan literalmente como una semilla o espermatozoide. Un esperma, cuando logra fecundarse, comienza a crecer en oculto, pero después de un tiempo se hace visible. Por eso es importante no escuchar palabras de maldición. Y hay muchas palabras que cuando te la lanzan, ahí mismo te da diarrea. Pero hay otras palabras que no. Hay otras que van creciendo y gestándose hasta el momento en que tú cabeceas en la emuná. Una persona te dijo: hay muchos creyentes que mueren de esa enfermedad. Ahí mismo te metieron una maldición. Tú comienzas a preocuparte y comienzas a buscar como loco
poco una medicina, en lugar de creer por un milagro. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de frenar a esa gente que habla disparates. Por eso el Tanakh dice, anda con sabios y sabio serás. Busca a los que hablan sabiduría. Tú tienes que rodearte de 5 o 6 personas que hablen bendiciones a tu vida. Gente que te edifique, gente que cuando te hablen palabras te hagan estremecer de la cabeza a los pies. No gente que para condenándote de lo que haces. Ahora bien, ¿qué hace Yahweh Elohim? Yahweh de inmediato lo toma a Elías y comienza a hablarle palabras de edificación. Y siempre, escucha bien, siempre que Yahweh te habla, te va a dar soluciones, te va a hablar de bendiciones, te va a hablar de restauración, no importa dónde estés. Yahweh te dice, se puede, yo te sano, yo te levanto, yo te abro puertas, yo te proveo. Yahweh siempre da la solución. Por eso la palabra de Yahweh produce ¿qué? ¿Qué produce la palabra? Emuná. Entonces, cuando Yahweh te habla, Él te produce emuná. Yahweh nunca te habla de enfermedad, siempre te habla de sanidad. Yahweh no te habla de condena, siempre te habla de perdón. Por tanto, cada vez que alguien venga a hablarte disparates, usted le pone un tapón en la boca y le dice, vete con tu maldición a otro sitio. Ahora bien, Elías se encuentra en un estado de bancarrota total. El gran profeta de Elohim lo que quiere es morirse. Se olvidó de su asignación, se olvidó de todo. Hoy en día hay proclamadores que casi por las palabras de ciertas personas dejan el ministerio. Por eso es importante cuidar a quien escuchas. Tienes que saber prevenir ese ataque diabólico. Nos acostumbraron a que Hashatán va a venir en un caballo negro vestido como el chupacabras. No. ¿Saben cuál fue el instrumento que Hashatán usó para hacer caer a Jahua? Su lengua. La primera persona que Hashatán hace caer, lo hace usando solo su lengua, porque el poder está en las palabras, y usted elige lo que usted oye. Si ya Adán y Jahua habían escuchado a Yahweh, ¿por qué se pusieron a escuchar otra cosa? Si usted sigue permitiendo que la gente que no tiene emuná siga hablándote babosadas, te va a robar tu milagro. Yahweh encuentra a Elías y lo encuentra en bancarrota. Ahí comienza Yahweh un proceso diferente. Y desde el momento en que Yahweh comienza a hablar con él, desde ese momento todo cambia. Mira lo que dice Primera de Reyes 19:7. Y volviendo el malaj de Yahweh la segunda vez, le tocó diciendo, levántate, come, porque el largo camino te resta. ¿Qué le había dicho Jezabel? Mañana te vas a morir, te voy a cortar la cabeza. Pero ¿qué le está diciendo el malaj? No, Elías, te queda mucho camino por recorrer. Yo he venido a decirte que todo aquel que vino a decirte que te quedaba poco tiempo es mentira del diablo. Te queda mucho camino y mucha vida por recorrer. Entonces el malaj viene y le dice, tranquilo Elías, no hagas caso a las palabras del mensajero, largo camino te resta. Luego Yahweh lo encuentra en una cueva y en el verso 11 le dice Elohim, sal afuera y ponte en el monte delante de Yahweh. En otras palabras le dijo, no te escondas, tú puedes venir ante mi presencia. Y Elías pensaba diciendo, pero Elohim debe pensar que yo estoy mal con él, yo le fallé. Pero Yahweh le dijo, tranquilo. ¿Por qué? Porque el favor de Yahweh siempre viene ligado a sus palabras. Elohim le dijo, ven, aunque estés desbaratado, ven, aunque tengas miedo, ven, sal a mi presencia. Yo no vine a atacarte, yo no vine a destruirte, yo vine a salvarte, levantarte y restaurarte. Luego en el verso 15 le dice Yahweh, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Óyeme bien lo que está diciendo Yahweh a un tipo que estaba derrumbado. Tu ministerio todavía está vigente, pero ¿sabes lo que te dicen
vienen los falsos profetas, estás acabado, estás fulminado, estás aplastado. Pero Yahweh le dice a Elías: yo sé que estás decaído, pero tu ministerio está vigente. Enfócate otra vez en tu asignación. Luego en el verso 16 le dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Yasharel, y a Elishua, hijo de Shafat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Elishua lo matará. En otras palabras, todo aquel que ande detrás de ti, lo voy a arrancar la cabeza. Mira qué interesante. Los que se levanten contra ti, no te preocupes. Yo ya tengo gente que le va a dar su premio. Hay mucha gente que no entiende que por nosotros pelea Yahweh Elohim, porque Yahweh es justo. Tú no tienes que hacer justicia por ti mismo. ¿Usted cree que Yahweh abandona a uno cuando lo llama? No, todo lo contrario, Él te protege, Él te guarda, Él pelea por ti. Y Yahweh le dice al profeta: tranquilo, que le vamos a arrancar la cabeza a todo aquel que se levante a perseguirte. Y finalmente mira lo que le dice Yahweh en el verso 18: y yo haré que queden en Yasharel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En otras palabras, tú no estás solo, contigo va a haber mucha gente como tú. Ahora escucha esto. Con esto cerramos la enseñanza de la primera parte. Primera de Reyes 19:19 nos dice: partiendo él de allí, halló a Elishua, hijo de Shafat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Y Jezabel no estaba viva? Era ella la que lo había amenazado. ¿No estaba vivo Acab? ¿Y los peligros no estaban vigentes? ¿Y cómo entonces este hombre de repente se va al mismo lugar donde lo querían matar y actúa sin temor, enfocado en su asignación? ¿Saben cuál fue la diferencia? Las palabras que escuchó. Déjame decirte una cosa: el peligro más grande por el cual está atravesando el creyente hoy en día son las redes sociales. Las redes sociales están bombardeando un sinnúmero de palabras y maldiciones sobre tu vida. Hay gente que está metido en las redes sociales solo para destacar lo negativo y robarte tu emuná. Por eso usted tiene que encargarse de filtrar lo que debe y lo que no debe escuchar. Usted debe oír únicamente la voz del buen pastor y nunca escuchar al extraño. Yohanan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, porque conocen mi voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Vamos a continuar con la enseñanza. Libro de Primera de Shemuel, capítulo 14, verso 13 nos dice: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición,
y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, y hubo pues gran consternación. Luego dice el verso 19, pero aconteció que mientras aún hablaba Shaul con el Cuén, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Shaul al Cuén, detén tu mano. Lo que les voy a hablar tal vez sea un poco fuerte para algunos. Les voy a hablar a ustedes de cómo infundir pánico al reino de las tinieblas. El texto que acabamos de leer tiene una enseñanza interesante. Pero antes veamos el contexto. Los filisteos se habían apoderado de todo el territorio del pueblo y pusieron un control de armas a tal extremo que en Yasharel nadie podía afilar espadas, nadie podía hacer lanza o escudo. Las armas de guerra estaban vedadas. Literalmente nadie podía portar armas. Y ustedes saben muy bien que eso es un truco de los gobiernos dictatoriales. Le prohíben las armas a la población con la excusa de protegerlos. ¿Cuántos de ustedes saben de eso? En el capítulo 13, verso 19 nos dice, y en toda la tierra de Yasharel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Ahora les pregunto, ¿qué pasa cuando los hombres de guerra se vieron sin armas de guerra? Bueno, cuando ningún Yasharelim tenía una espada o lanza, en ese momento se quebró el ruj de conquista del pueblo de Elueim, y de repente los hombres de guerra estaban atemorizados. Todos los que estaban allí comenzaron a huir a las cavernas y comenzaron a esconderse. Este es el pueblo de Yahweh, que creía en Yahweh, que tenía emuná en Yahweh, pero ahora andaban huyendo. ¿Por qué? Porque le quitaron sus armas, porque su ruj de guerra desapareció. Y hoy en día, gran parte de los creyentes se encuentran de esta forma. Les han enseñado a cómo esconderse en las cuevas, pero no les enseñaron a cómo batallar al enemigo. Tus pastores cristianos, cuando estabas cautivo en tu iglesia, ¿qué te enseñaban? Cómo tener plata, cómo ser prósperos, pero no te hablaban de arrebatarle las armas al diablo por medio de guerra a Rujim. Entonces, en aquel tiempo, el enemigo les había quitado las armas y a través de eso les quitó el ruj de guerra al pueblo. Y es mediante esa guerra, mediante esa mentalidad arujim bélica, que nosotros recibimos las grandes bendiciones de Yahweh Elueim. El Tanakh dice que ningún soldado va a la guerra a sus propias expensas. El que te envía a la guerra te provee la comida, te provee la medicina, te provee la mochila, te provee el transporte, te provee todo. Enséñame un creyente que tiene ruj de guerra y yo te enseño un creyente provisto, bendecido, full. El reino de los cielos sufre violencia, y solo y únicamente los violentos lo arrebatan. Esto es un reino de violencia, amigos, y lo que el enemigo persiguió fue reducir al pueblo a gente que se escondieran en vez de confrontar al enemigo. Sin embargo, siempre hay un varón de guerra diferente al resto. Por eso dice el Tanaj que Yahweh anda buscando un hombre, y con un solo hombre, Yahweh puede hacer temblar la tierra, tal cual lo hizo en época de David y Jonatán. Y lo que te voy a leer a continuación parece ciencia ficción, pero mira lo que dice el Tanaj en el verso 15. Y hubo pánico en el campamento del enemigo. El enemigo tuvo pánico. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Porque vino un ejército gigantesco? No, venía un solo hombre, porque eso es todo lo que toma, un hombre que quiera confrontar aquello que todo el mundo le está huyendo. Eso es una locura. Jonatán decide un día, voy a confrontar un ejército, una guarnición, un campamento, una fortaleza. Estamos hablando de miles de soldados, y él dijo, ¿sabes qué? Yo voy para allá
vendrá. Y de repente, cuando este solo hombre venía subiendo, al enemigo le dio un ataque de pánico. Todo el mundo se volvió loco. Y te voy a explicar una cosa, para que entiendas. Todo ser que Yahweh Elohim creó tiene emociones, porque Yahweh tiene emociones. Yahweh siente ira, siente aevá, siente compasión, siente todo tipo de emociones, pues todas las criaturas que Él creó también tienen emociones. Por lo tanto, para que entiendas de una vez, nosotros no entendemos claramente cómo es posible que usted le pueda infundir temor a un reino que trata de infundirte temor todo el tiempo, pues el Tanaj enseña que el enemigo también puede sentir miedo. ¿Alguien está escuchando? El enemigo también siente pánico. Y ustedes dirán, ¿de qué me sirve a mí eso? Cuando alguien siente pánico, corre. Y ustedes pueden echar fuera al enemigo de tu casa, de tus emociones, de tu familia. Muchos le tienen pánico al diablo, pero debería ser usted el que le cause pánico al diablo. Y de acuerdo a la escritura que estamos leyendo hoy, es posible, es factible que el enemigo sienta pánico, pero no con todo el mundo. Yo dije no con todo el mundo. Había algo en Yaunatán que le causó pánico a todo el ejército del enemigo. Fíjense, Yaunatán no venía con 1000 hombres, Yaunatán venía con un escudero nada más, y este solo hombre con su escudero, que de paso te puedo probar con la escritura, que el único que tenía una espada era Yaunatán, el escudero no lo tenía, y este solo hombre infundió pánico, terror a las tinieblas, y nosotros debemos convertirnos en ese tipo de hombre, gente que no ande corriendo de Ashatán, sino que ande masacrando demonios. Había algo en Yaunatán que usted y yo necesitamos tener para que cuando el enemigo, con solo vernos venir, entienda que no se puede meter con nosotros. Hay varias características que el Tanaj nos enseña de Yaunatán cuando venía en contra del enemigo. Número 1. ¿Quién le causa pánico al enemigo? El que vive a la ofensiva. Si todo el mundo estaba esperando que el enemigo viniera, Yaunatán dijo en el verso 6, pasemos y vayamos en contra de estos incircuncisos. Y yo necesito que la asamblea entienda esto. Usted está muy equivocado cuando usted se la pasa la vida sin atacar al diablo. Usted tiene que vivir a la ofensiva. El Tanakh dice, en mi nombre echarán fuera demonios, y usted tiene que echarlo fuera, de donde quiera que él se meta. Una asamblea que vive a la defensiva no es una asamblea que cause pánico al enemigo. Todos los soldados de Yasharel estaban escondidos por los montes, y el enemigo estaba tranquilo y feliz. Pero cuando uno lo confrontó, y eso es lo que usted tiene que aprender a hacer, usted tiene que aprender a confrontar aquello que te está amenazando. Tenemos que vivir a la ofensiva, pero lamentablemente el 90% de la asamblea vive a la defensiva. Usted está supuesto a estar en son de guerra 24/7. Usted está supuesto a vivir a la ofensiva. Tú no tienes que esperar a enfermarte para recién hacer plegaria. Tú tienes que hacer plegaria antes que el problema aparezca. Eso es ofensiva. El enemigo está acechando. Lo que el creyente tiene es una falsa paz muchas veces. No es que Ashatán está dormido. Te está atacando sutilmente. Ashatán avanza pasito a pasito, y cuando menos te des cuenta, te cae encima con todo. Ashatán ataca estratégicamente, pero cuando usted decide confrontarlo, el enemigo tiene que salir. Número 2. ¿Quién causa pánico al reino de las tinieblas? Los que entienden
que su único recurso necesario es Yahweh Elohim, y en el verso 6 Jonatán estaba subiendo solo. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, si Yahweh se agrada de nosotros, nos va a entregar al enemigo. En otras palabras, no tenemos un ejército, no tenemos bombas nucleares, no tenemos tanques y submarinos, pero tenemos a Yahweh, y eso es más que suficiente. Y ese hombre marchó, y las tinieblas temblaron, porque la emuná de él era gigantesca. Ustedes han visto a la gente que para dar un paso tienen que tener como 50 personas ayudándolo. Si fulano no me echa la mano, no voy a poder. No, ¿cómo vas a poner tu triunfo en las manos de otro? Usted tiene que marchar con lo que usted tiene. No se requiere que usted pelee con lo que no tiene. Pelee con lo que tiene. Cualquier cosa que usted tenga a la mano sirve. Una quijada de burro es más que suficiente. Si usted tiene unción, usted puede acabar con 1000 demonios con una quijada de burro. Si el Ruj de Yahweh está con usted, y ese tipo de creyentes infunde pánico al enemigo, porque es un creyente que no busca excusas. Número 3. ¿Quiénes son los que infunden pánico al enemigo? Los que de alguna manera tienen confirmación segura de que el triunfo será de ellos. En el verso 12 le dice Jonatán a su escudero, sube tras mí, porque Yahweh los ha entregado en manos de Yasharel. Usted tiene que buscar la confirmación de Yahweh, pero cuando esa confirmación llegue, usted marche con lo que tiene, porque si usted tiene una palabra, si usted tiene una visión, marche. La gente necesita la certeza de que Yahweh está en el asunto. Usted no puede meterse en una batalla que usted no está seguro, porque el escudo tuyo es la emuná. Todo lo que yo hago lo tengo que hacer en certeza. No damos pasos en falso. Shaulo decía, no golpeo al aire. Cuando un boxeador está practicando, hace lo que se llama sombras, y quiere decir que practica golpeando al aire. Pero cuando entra al ring, no golpea al aire. Usted tiene que golpear certero, porque si usted golpea al aire, a Satán lo noquea. Cuando usted está en guerra, usted tiene que pegar certero y pegar fuerte. Tu triunfo depende de la seguridad de tus golpes. Jonatán dijo, este triunfo es mío, y comenzó a golpear certero. Número 4. Quienes infunden pánico al reino de las tinieblas, los que abiertamente proclaman su emuná y su declaración de guerra. En el verso 11, cuando los filisteos los miraron a ellos, dijeron, estos son los Yasharelim que estaban escondidos en las cuevas, pero ahora están saliendo afuera. Y tú tienes que entender una cosa, usted tiene que declararle abiertamente la guerra al diablo. Ese tipo de creyente sutil no sirve para nada. Usted tiene que proclamar abiertamente su emuná. Usted tiene que declararle la guerra a los demonios. Usted no puede andar con sutilezas. Yahweh es un Elohim de Aur. Usted tiene que andar en claridad, no escondiéndose. La gente dice, es que yo no quiero ofender a nadie. Ofenda a quien tenga que ofender. El enemigo no le teme a esos creyentes incógnitos, porque entiende bien que eso es inseguridad. Usted no está seguro. El creyente que se esconde, el creyente que está metido en cuevas, el creyente que no proclama abiertamente que es de Yahshua, es un creyente que no sirve para nada. Esta mentalidad que el mundo trata de poner sobre los creyentes, que se sienten avergonzados de la Besorá, cuando el mismo Shaulo dijo, yo no me avergüenzo de la Besorá, porque es poder de Yahweh. Y te lo voy a poner de esta manera, si usted se avergüenza de la Besorá, no es poder, por lo menos no a través de ti, porque la Besorá se hace poderoso cuando yo abiertamente lo proclamo. ¿Por qué perseguían a Yahshua? Porque él decía quién era él.
él, y eso los ofendía. Les decía: yo soy el hijo de Elue, y lo querían matar por eso. Y asimismo los creyentes hoy en día andan escondiéndose de quiénes son, cuando el Brit Hadashah dice claramente que el que se avergonzare de Yahshua delante de los hombres, Yahshua se avergonzará de usted delante de su Padre. Pero si usted lo proclama delante de la gente, un día será proclamado tu nombre en las alturas. Ese tipo de creyente es un creyente que causa pánico al diablo. La quinta cosa que causa pánico a las tinieblas son aquellas personas que están dispuestos a darlo todo por un triunfo. Y en el verso 13 nos dice que Yahonatán subió con las manos y con los pies e iba avanzando, batallando y luchando. Y te voy a decir una cosa: algo que el enemigo utiliza en este tiempo es la pereza. Los creyentes se han vuelto flojos y no quieren hacer un esfuerzo. Yahshua dejó la kabut de su Padre para venir a redimirnos. Todo requiere un esfuerzo, amigos. La pereza es una forma de miedo. Por eso dice el Tanaj, el perezoso dice: el león está afuera, no saldré. Y Hashatán sabe que el perezoso, el que no trabaja duro en las cosas de Yahweh, es una persona que está lleno de timidez y temor. El Tanaj dice que el hombre que no trabaja es peor que un incrédulo. Usted nunca debe casarse sin un trabajo. La virtud de un varón es proteger y proveer. Ustedes saben lo que Adán tenía cuando Hawa fue creada: un trabajo. Adán era el labrador del huerto del Edén. La sexta cosa que tiene la gente que causa pánico al enemigo son los que saben que los grandes triunfos comienzan con una sucesión de pequeños triunfos. Mira esto: el primer triunfo que tuvo Yahonatán fue 20 filisteos, 1 a 1 los derribó, y cuando él continuó, acabó con este, acabó con aquel, y de repente acabó con todo el ejército. Y escúchame bien, una de las peores cosas que tienen los creyentes es sentarse a esperar que llegue el triunfo. Los grandes triunfos vienen por la fidelidad de los pequeños triunfos. David tuvo que vencer al león y después al oso, para que después venciera a Goliat, y fue su triunfo con el león y con el oso lo que le dio las agallas para confrontar al gigante. Cada reto que usted tiene lo está entrenando para triunfos mayores. Usted no se puede dar el lujo de perder en esa media yugada, como dice, porque esos 20 que tú derribas 1 a 1 provocará una reacción en cadena donde todo el enemigo va a estallar. Ustedes saben por qué hay tanta gente que critica a los proclamadores jóvenes. Porque creen que fue por suerte. Pero dice el Tanaj: por la fuerza del buey se llenan los graneros. Y termino con la séptima cosa: la gente que infunde pánico al enemigo son los que entienden que somos la inspiración de muchos. En el verso 22 dice: asimismo todos los Yasharelim que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Es decir, aquellos que se escondieron por miedo, al ver la valentía de Yahonatán se inspiraron. Y ese tipo de gente es peligroso para Hashatán. Ustedes saben por qué hay tantos creyentes egocéntricos en la asamblea. Porque no tienen discípulos, porque el día que usted comience a tener discípulos, gente que usted alcanzó para Yahweh, gente que usted está cuidando y batallando por ellos, tú no faltas a las convocaciones para que ellos no falten, tú no dejas de hacer plegaria por ellos. Usted tiene que entender que Hashatán teme eso. Hashatán dice: en 5 minutos yo saco a esa persona de la asamblea. Pero no puede cuando tú tienes 10 discípulos. Si tú tienes 10 discípulos, no te va a sacar. Esos son tus raíces.
que tú has invertido de tu tiempo para que otros conozcan de Yeshua. ¿Cómo te vas a ir? Estás atado en gavilla. Termino con esto. En el verso 15 hay una primera palabra que dice pánico, que viene del hebreo jarada, que quiere decir temor, ansiedad, temblor, terror y espanto, miedo intenso y manifiesto. Hay una segunda palabra en el mismo verso, pánico, pero es una palabra hebrea diferente que significa perturbación y confusión. Luego se usa la palabra consternación, que significa emoción de total derrota. Y finalmente en el verso 19 se usa la palabra alboroto, que viene del hebreo jamán, que significa murmullo o eco de una multitud que está en total y absoluto pánico. ¿Por qué le mencioné todo esto? Porque todas esas emociones tóxicas se las causó un solo hombre a un batallón entero de las tinieblas. Es por eso que usted, cuando está siendo confrontado por Ashatán, usted no se puede cruzar de manos o ponerse la mano en la cabeza y comenzar a llorar. Usted tiene que pararse y batallar por su familia, por su salud y por sus discípulos, porque por más temor que usted esté sintiendo en un problema, Ashatán puede sentir 1000 veces más temor cuando usted se decida a confrontarlo. Finalmente, para terminar la enseñanza, vamos a hablar un poco acerca de lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente. Estos últimos días los canales de noticias han bombardeado la mente de las personas, de tal manera que han satanizado completamente a los palestinos y han justificado al Estado de Israel. La pregunta es, ¿los medios de comunicación hablan por medio del Ruj de Yahweh Elohim? No, los medios de comunicación te dan información acomodado a sus intereses. Por ejemplo, los canales de varios rabinos judíos, ¿qué es lo que dicen? Que Israel está en todo su derecho de contraatacar y bombardear Gaza hasta reducirlo a escombros, pero la venganza no es escritural, amigos. Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. ¿Por qué la venganza no la puede hacer el hombre? Porque el hombre nunca va a poder pagar con el peso exacto del daño que le causaron. O bien el hombre da un pago menor, o bien el hombre da un pago exagerado, se le pasa la mano. Por eso la venganza no puede hacerlo el hombre. Pero ¿qué hizo el Estado de Israel? Comenzó la venganza contra el grupo Hamas y comenzó a bombardear Gaza a diestra y a siniestra. Esa es la acción del pueblo que supuestamente se llama pueblo del pacto. No, el pueblo del pacto no usa la venganza. El pueblo de Yahweh no usa la violencia física en contra de sus enemigos. Eso es lo que la gente no puede entender. El Estado de Israel dice que es el pueblo elegido del Tanaj, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Y ahora vamos a ver 3 parámetros que indican que el Estado de Israel no es el auténtico pueblo de Yahweh. Número 1. El Estado de Israel esconde el nombre de Yahweh. En Ishaya 52:6 el mismo Yahweh nos dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Luego Teilim 105:1 nos dice: exaltad a Yahweh, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Uno de los primeros requisitos del pueblo de Yahweh es que conoce e invoca su nombre. ¿Cuál es el nombre del Creador? Es Yahweh, pero los judíos lo llaman Hashem. El Estado de Israel esconde el nombre del Creador y prohíbe mencionarlo, pero aquí el Teilim dice claramente: invocad su nombre. Ahí de entrada el Estado de Israel queda descalificado para ser el pueblo
pueblo de Yahweh. Ellos lo llaman Hashem, pero Hashem no es el nombre del Creador. Aquellos que le llaman Hashem al Creador están transgrediendo el Teilim 105 que dice: invocad su nombre. Por tanto, el Estado de Israel solito se delata. Para que tú seas pueblo de Yahweh, tienes que invocar su nombre auténtico. Parámetro número 2 que indica que el Estado de Israel no es el pueblo de Yahweh. Ellos usan la violencia física para vengarse, algo que Yahweh prohibió hacerlo. El libro de Romanos dice claramente: no os venguéis. Usted no se puede vengar de nadie. Así hayan matado a tu familia o tus hijos, tú no puedes vengarte. La venganza solo lo puede hacer Yahweh. Si usted se considera pueblo de Yahweh, nunca se va a vengar de nadie. Pero ¿qué hace el Estado de Israel? De inmediato lanza la contraofensiva contra los palestinos y bombardea Gaza. ¿Ustedes creen que eso va a solucionar el problema? No, la violencia física solo provoca más violencia. Por tanto, el Estado de Israel tiene otro antecedente en contra, que lo descalifica para ser el pueblo de Yahweh. Parámetro número 3. El Estado de Israel no reconoce a Yahshua como el Mashiach. Este es el parámetro que tiene más peso a la hora de evaluar si alguien pertenece o no pertenece al pueblo de Yahweh. Yahuanán 17:3 nos dice: y esta es la vida perpetua, que te conozcan a ti, el único Elue auténtico, y a Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. Y primera de Yahuanán 5:12 nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Yahweh no tiene la vida. ¿Se dan cuenta? Tener al Hijo es todo. Tú puedes conocer la Torá, tú puedes incluso memorizarlo y saber todo el Tanaj, pero si no tienes a Yahshua, no tienes nada. Eso es lo que sucede con el Estado de Israel. Ellos leen la Torá todos los días, tienen sinagogas donde estudian el Tanaj, celebran las Moedín, pero no tienen a Yahshua. Han rechazado a Yahshua como el Mashiach y están prácticamente muertos en sentido arujim, porque la vida únicamente está en Yahshua. Hay algunos que dicen: hagan plegaria para que la guerra entre el Estado de Israel y Palestina termine. Pero ¿para qué vas a hacer plegaria para que el conflicto termine? Eso va a continuar hasta la segunda venida de Yahshua. Tú tienes que hacer plegaria para que los palestinos y los judíos acepten a Yahshua como el Mashiach. Ahí está la vida. ¿De qué serviría que el conflicto termine si ellos siguen rechazando a Yahshua? No sirve de nada. Seguirían muertos en sus delitos y transgresiones. Por tanto, hagamos plegaria para que los palestinos y los judíos se conviertan a Yahshua. Yahweh no quiere que el impío perezca, sino que todos se arrepientan y reconozcan a Yahshua como su Hijo. ¿Saben cuál es la cosa más triste que existe? No es que muera una persona en la guerra. La cosa más triste es que una persona muera sin conocer y aceptar a Yahshua. Eso es lo más triste, porque si una persona muere creyendo en Yahshua, tiene asegurado la vida perpetua, pero si muere sin Yahshua, quedará separado de Yahweh perpetuamente. Por eso Shaulo dijo: porque para mí el vivir es Yahshua y el morir es ganancia. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza.